Hola a todos, me hace mucha ilusión saludaros. Este vídeo es el primero de los dos que vamos a ver para estudiar los animales vertebrados, que corresponde con el tema 10 de vuestro libro de texto. En esta unidad vamos a tratar los siguientes contenidos: los animales vertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Este primer vídeo vamos a ver los tres primeros puntos y nos quedaremos a mitad de los anfibios, y el segundo vídeo que hagamos de este tema veremos desde los tipos de anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Bien, vamos a empezar con unas características que tienen en común todo el filo de los cordados, porque aunque este tema hable de los animales vertebrados, los tenemos que ubicar dentro de su filo. Si os acordáis, la categoría taxonómica más grande que habíamos estudiado era el reino y justo después venía el filo. El filo al que pertenecen los vertebrados son los cordados, que son unos animales con algunas características en común. Estas características son que poseen simetría bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que somos iguales si nos dividiésemos por la mitad. Si nosotros nos ponemos y nos cortáramos así, a cada mitad tenemos lo mismo. Y además comparten cuatro características al menos en alguna fase de su ciclo vital. Es decir, no durante toda la vida tienen por qué compartirla, pero en algún momento de su vida sí. Estas características son: la primera, que posee una notocorda, que es una cuerda dorsal, que en el caso de los vertebrados es lo que acaba siendo la columna vertebral; que poseen un cordón nervioso dorsal en la parte de atrás; que tienen unas hendiduras faríngeas que comunican al exterior mediante la cavidad faríngea; y que presentan una cola postanal que utilizan para la propulsión y el equilibrio. Aquí tenéis un dibujo con lo que sería la notocorda, el cordón nervioso dorsal, la cola postanal y las hendiduras branquiales. Dentro del filo cordado encontramos tres subfilos: urocordados, cefalocordados y vertebrados, que es el que vamos a estudiar en este tema. Bien, en esta diapositiva podéis ver lo que se conoce como un árbol filogenético, que muestra la evolución de los animales vertebrados. Esta es una herramienta que se utiliza en zoología para ver qué animales están relacionados y cuándo se separaron para formar dos especies diferentes. Los animales vertebrados existen desde hace 550 millones de años, es decir, que son muy antiguos. Pero el primer registro fósil que tenemos es de hace 400 millones de años, unos peces ostracodermos, ¿vale? Eran unos peces que no tenían mandíbulas, por tanto, su boca era diferente a la de los peces actuales. A partir de esos peces se evolucionaron hacia los peces placodermos, que ya tenían mandíbula, y aparte de los peces, el siguiente grupo de vertebrados que aparece son los anfibios, hace 350 millones de años. De los anfibios siguen evolucionando y aparecen los reptiles hace 300 millones de años. Los reptiles presentan la ventaja de tener desarrollado el amnios, que es una membrana que recubre al embrión. A partir de los reptiles, de unos reptiles con 4 extremidades, se desarrollaron los mamíferos hace 240 millones de años. Y el grupo de vertebrados que tardó más en aparecer fueron las aves hace 225 millones de años. ¿Cómo podemos saber esto? Pues si os fijáis, veis que las flechitas van relacionando los distintos grupos de vertebrados. Si os fijáis, la vaca, que es un mamífero, pues se desvía de la flecha del reptil. Eso quiere decir que los mamíferos aparecieron a partir de los reptiles, y a la vez todos los primeros vertebrados que aparecieron fueron los peces. Aquí aparecen una serie de características de los animales vertebrados, pero antes tendremos que saber qué es un animal vertebrado. Vale, los animales vertebrados son aquellos animales que tienen la notocorda evolucionada en una columna vertebral, ¿vale? Los urocordados y los cefalocordados tienen notocorda, pero no columna vertebral. Por tanto, vertebrado viene de vértebra, son los animales que poseen una columna vertebral. Además, tienen estas características que veis aquí. Tienen un esqueleto interno, generalmente formado por huesos; un sistema nervioso, el que transmite todas las sensaciones, organizado en nervios que llevan la información al sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. En el caso del ser humano, el encéfalo se encuentra en la cabeza y la médula espinal se encuentra a lo largo de toda la columna vertebral.
Todos los animales vertebrados tienen los órganos de los sentidos bastante desarrollados si los comparamos con otros grupos de animales. Dentro de los vertebrados, los mamíferos son de los que más desarrollados lo tienen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto, están especialmente desarrollados, porque los vertebrados somos los animales que tenemos una función de relación más potente. También contamos con órganos especializados para realizar las funciones de nutrición y reproducción. Las funciones de nutrición, pues tenemos un sistema digestivo muy especializado, dependiendo del tipo de alimentación que tengamos, es diferente, es decir, el aparato digestivo de una vaca no tiene nada que ver con el aparato digestivo de un león. Y la reproducción en los vertebrados es sexual. Los grupos de vertebrados que se estudian son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Vamos a empezar con los peces. Los peces son vertebrados que son ectotermos y acuáticos. Ectotermo quiere decir que no son capaces de regular la temperatura, sino que su temperatura corporal va a depender de la temperatura del medio en el que estén, es decir, del agua en el que estén. Los peces tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y cola y, excepto la cabeza, todo su cuerpo está recubierto por escamas que protegen de las posibles agresiones que haya en el medio. Los peces más primitivos se llaman agnatos, que significa sin mandíbulas, son peces que no tenían huesos mandibulares. Y más tarde aparecieron los peces mandibulados, que como su propio nombre indica, pues tienen mandíbulas. Características en común de todos los peces: tienen el cuerpo alargado y fusiforme. ¿Qué quiere decir fusiforme? Que en el centro es más ancho y hacia los extremos se estrecha. Como podéis ver aquí en el dibujo del pez, su parte central, la zona de la aleta dorsal, es la más ancha y cuando nos acercamos a la cabeza o a la cola se estrecha. Tienen aletas, tienen vejiga natatoria, que es un órgano, tenéis aquí, que es como una bolsa de aire. Se hincha y le sirve para flotar. Es decir, el pez regula la profundidad a la que está gracias a la vejiga natatoria. Tienen un sistema de orientación que se llama la línea lateral, que en esta imagen no se ve, pero cuando compráis, si tenéis en casa un pescadito para comer, os fijaréis que tiene una línea a lo largo de todo el tronco que brilla más. Pues es la línea lateral. Los ojos de los peces no tienen párpados y su cristalino es esférico, y eso les ayuda también a tener mejor visión acuática. Los peces se dividen en dos clases distintas, que tenéis aquí en dos columnas. La clase condrictios o peces cartilaginosos y la clase osteictios o peces óseos. La clase condrictios, que tenéis aquí un ejemplo, el tiburón, pues tienen el esqueleto hecho de cartílago. Su boca está en posición ventral, es decir, que está en la parte de abajo del cuerpo. Las branquias comunican directamente con el exterior. Podéis ver en la imagen del tiburón, estas rayitas de aquí son las branquias, son aberturas por las cuales los peces respiran. No poseen vejiga natatoria, es decir, la bolsita de aire que os he comentado no la tienen. Tienen una aleta caudal heterocerca. Hetero significaba diferente, entonces significa que la aleta de atrás no es exactamente igual. Veis que esta parte es un poquito más grande que esta. La fecundación de estos peces es interna y, como ya os he dicho, un ejemplo de un pez cartilaginoso sería el tiburón o la raya. La clase osteictios o peces óseos, tenéis aquí una carpa, la boca la tienen en posición terminal, como nosotros, ¿vale? La tienen delante. Las branquias están protegidas por un opérculo. Veis que aquí no se ven las rayitas que se ven en el tiburón. El opérculo es una especie de caparazón que protege las branquias. Si presentan vejiga natatoria, la aleta caudal, es decir, la aleta de atrás, es homocerca, es igual, sus dos partes. La fecundación es externa, esto quiere decir que se ponen los huevos y se fecundan fuera. Y aparte de la carpa, otro ejemplo es la merluza. Y pasamos a los anfibios. Los anfibios son otros vertebrados ectotermos, tampoco regulan su temperatura, que tienen la piel desnuda, ¿vale? Los peces tenían escamas, los anfibios tienen la piel desnuda. Anfi significa doble y bio significa vida. Entonces, la palabra anfibio significa doble vida. ¿Qué quiere decir esto? Que los anfibios son capaces de vivir en dos medios diferentes, el acuático y el terrestre. La mayoría de los anfibios son tetrápodos, tienen 4 patas. Respiran por pulmones,
pero también tienen respiración cutánea. Eso quiere decir que respiran por la piel. Para esto es necesario que los anfibios tengan siempre la piel húmeda para poder respirar. Su reproducción es sexual, generalmente con fecundación externa, es decir, se ponen los huevos, y son ovíparos. Una característica fundamental de los anfibios es que experimentan la metamorfosis. La metamorfosis es un proceso por el cual para llegar a adulto cambian completamente su estado, su apariencia física, y es la imagen que tenéis a la izquierda. Un anfibio, una rana en este caso, cuando nace se le llama renacuajo y tiene vida acuática, tiene branquias, y cuando sufre la metamorfosis se transforma en una rana adulta que tiene pulmones y tiene una vida terrestre, aunque se puede sumergir en agua, ya no tiene branquias. Los anfibios se dividen en dos órdenes diferentes, que son los urodelos y los anuros, que veremos en el siguiente vídeo.